Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de conectarnos a través de este medio en este tiempo. Oramos para que esta transmisión sea de edificación para tu vida y la de tu familia, y para que el nombre de Dios sea glorificado. Las reuniones y actividades están suspendidas temporalmente, pero podés seguir ofrendando para el sostenimiento de la obra por medios digitales. Conocé las diferentes formas de hacerlo a través de nuestra página web www.iglesiaalfarolanusoeste.org. Confiamos en Jesucristo como nuestro refugio y nuestro proveedor. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Buenos días, amada Iglesia, y bienvenidos a esta nueva reunión en el primer domingo primaveral. Es increíble pensarlo que ya pasamos todo otoño e invierno en cuarentena y en pandemia. Y ahora arrancamos primavera. Pero te quiero compartir un versículo que se encuentra en Proverbios 14:11, que dice: La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Dios te está diciendo en esta mañana que permanezcas en su casa, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en donde está la vida, pero no cualquier vida, sino la vida eterna, en donde florecen los frutos del Espíritu Santo. Y si ya te apartaste, estás lejos de la casa del Señor, el papá te está diciendo que vuelvas, te está esperando con los brazos abiertos. Él no le importa tu pasado, sino quién sos para Él, cómo te ve. Quiero que me acompañes en esta mañana orando para poder darle la apertura a la reunión. En el nombre de Jesús, papá, gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das, papá, de poder estar juntos conectados a esta transmisión. Oro por la vida de cada familia, Señor, de cada hogar, que sigas trayendo bendición, papá, que sigas sobrando sobre sus vidas. Que tu Espíritu Santo esté en cada rincón de ese hogar, papá. Disponemos nuestros corazones y nuestras vidas a tus pies, papá, para que puedas estar trabajando en ellas, Señor. Oro por la vida de Gastón, Señor, que nos va a estar trayendo tu palabra, Señor. Que todo lo que sale de su boca, papá, sea guiado por el Espíritu Santo, papá. Y que podamos, Señor, ver tu revelación a través de ella, Señor. Pedimos, Señor, por este tiempo, Señor, que podamos estar exaltando tu nombre, Señor, y adorándote, papá, porque sos increíble, sos majestuoso, papá, y te mereces toda la honra y la gloria, Señor, es para vos. En el nombre de Jesús, papá, que pueda ser una reunión bendecida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Te invito también a que estés compartiendo esta reunión a tus amigos y familiares para que no se pierdan la palabra y la bendición de Dios. Buen día, familia. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar acá hoy compartiendo con ustedes este tiempo. Vamos a la carta a los Hebreos. Voy a leer versión NBI. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. También vamos al Mateo 17:5. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y me gustaría hablarles de algo que es muy importante, es poder escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios. Y Dios, como decía en la carta de los Hebreos, que
Dios habló en diferentes maneras. Y sí, en los tiempos finales, Él habló a través de su Hijo, pero ahora Dios puede hablarnos a través de algunas situaciones, a través de algunos momentos, a través de nuestros familiares, por más que ellos ni siquiera pueden conocer a Dios, pueden no conocer a Dios, pero Dios puede usarlos hablándonos a nuestras vidas, a través de nuestros hijos, por más que, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 3 años y Dios muchas veces me habló a través de ella, y es muy importante prestar atención y no menospreciar eso. Y tal vez Dios pueda hablar a través de la enfermedad. Hay que prestar mucha atención a lo que Dios quiere. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Qué está esperando de mí que yo haga? Que Señor nos ayude a abrir nuestros oídos físicos y espirituales, que nos ayude a abrir nuestros corazones y para recibir su palabra. Porque si no lo vamos a escuchar, ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿Cómo va a seguir nuestra vida? No podemos llamarnos cristianos, hijos de Dios, pero no escuchar su voz. Así que me gustaría orar por eso y gracias por su atención. Señor, te doy gracias, Jesús, por este día. Te doy gracias por nuestra iglesia. Te agradezco mucho, Señor, por cada uno quien está preparando esos videos para que tu iglesia siga edificándose. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener oídos abiertos para poder escuchar tu voz, que podamos prestar atención. ¿Qué querés decirnos, Señor, a través de algunas situaciones, algunos momentos, tal vez a través de las enfermedades? Queremos poder escucharte cada día mejor. Bendice la palabra y prepara nuestros corazones para recibir nueva porción de lo que tú querés decirnos, porque sabemos que tu palabra es nueva cada día para nuestra vida y queremos recibirla cada día, Señor, y renovarnos en ti. Bendice el resto de ese culto y te damos gracias por todo. Amén. Que tengan una semana muy bendecida. Por tu obra en la cruz, somos libres.
Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva reunión, este nuevo culto online. Un domingo donde podemos descubrir un poco más lo que Dios nos quiere hablar. Y me gustaría poder pedirles que me acompañen a una de las enseñanzas que vengo estudiando últimamente y es una muy conocida en el Nuevo Testamento. Es una parábola de Jesús, comúnmente llamada la del Hijo Pródigo, también conocida como el Hijo Perdido o el Padre Bueno, lo cual podemos ubicarla precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y estuve pensando mucho en esta enseñanza, ya que muchas veces me veo identificado con el Hijo Pródigo, pero también, siendo sincero, uno se ve identificado con el Hijo Mayor. Pero antes quiero que veamos un poco el contexto y les voy a leer la parábola. Cierto hombre tenía 2 hijos, a partir del versículo 11. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre, en medio de eso, dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, sandalias en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comámoslo y regocijémonos, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: Tu hermano ha vuelto a la vida, y tu padre ha mandado a matar el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quiso entrar. Salió su padre y le rogaba que entrare, pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas presenta esta parábola en un contexto que tendríamos que leer unos versículos más arriba, como por ejemplo en Lucas 15, 1 y 2, donde dice que Jesús explica esta parábola y la de la oveja perdida y de la dracma perdida en el capítulo 15, pero en el versículo 1 y 2 dice: todos los recaudadores de impuestos, los pecadores, se acercaban para oír a Jesús.
Y los fariseos y los escribas murmuraban: recibe a los pecadores y come con ellos. Es un escenario perfecto para esta parábola, porque los pecadores, los marginados, se habían reunido y acudían para oír a Jesús. Estaban pendientes de cada una de sus palabras y ellos conformaban una multitud que lo seguía de pueblo en pueblo y lo oían con mucho gusto. Pero los profesores, los teólogos, el clero establecido en esa época, en la época de Jesús, todas estas personas fueron realmente amenazadas por la excelencia, por la majestad de Cristo, y estaban constantemente desahogando su ira y su desprecio contra Cristo. Ante este marco, Jesús enuncia esto, y lo podemos encontrar esta parábola a partir del versículo 11. Jesús dice: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó toda su herencia o su hacienda, según la versión, viviendo perdidamente. La verdad que Jesús resume las verdades espirituales con una descripción y un poder inigualable en la enseñanza. Jesús podía decir tanto con tan poco. Es una breve historia de 2 hijos. Uno de ellos que impacientemente quiere su herencia al instante. Así que va y busca a su padre y le dice: Padre, dame mi herencia, permíteme usarla como yo quiero y quiero salir al mundo. Entonces el padre asiente, concede el deseo del hijo y le da una herencia por adelantado. Cabe aclarar que en el original el padre reparte sus bienes, y esa palabra bienes alude a los medios de vida, a la forma de sustento de vida del padre. También pedir la herencia por adelantado nos habla de un desprecio a la cultura, a la familia. En pocas palabras, es decir, no te necesito, para mí estás muerto. Y lo primero que nos dice es que se va a un país lejano este joven. Y la pregunta es: ¿qué quiere decir esto? Naturalmente, cuando queremos hacer cosas malas, preferimos ser anónimos. Preferimos vivir en incógnito. Este joven se va a un país lejano, malgasta toda su fortuna en una vida desenfrenada. Lo que el padre había trabajado con tanto esmero y con tanto tiempo para poder acumular, él se lo malgastó con rapidez. Comúnmente en estos tiempos la herencia era un trabajo de varias generaciones, bienes que eran sucedidos de padres a hijos. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en esa tierra, en aquel país, y comenzó a pasar una necesidad profunda. Esto entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Es muy interesante que en esta enseñanza en la que Jesús explica esto, cuenta esta historia que no lo pone a cuidar ovejas, sino que se ve obligado a atender cerdos. Esto tiene un significado especial para los judíos, porque si bien entendemos que el cerdo es inmundo para ellos, y este hombre ahora que ha pasado de tener una vida como un príncipe, quien gozaba de grandes lujos y una vida suntuosa, vemos que él sació sus propios deseos y sus apetitos hasta que se quedó sin recursos. Cuando quedó sin recursos, da la casualidad de que en esa tierra llega una hambruna y empieza a pasar necesidad. Solo cuando tocamos fondo reconocemos qué somos. Pareciera que la única vez que queremos oír alguna palabra que viene del Padre es cuando tocamos fondo, cuando llegamos a las profundidades de la desesperación. Y como vemos, con el fin de sobrevivir, este joven va y se contrata a él mismo,
básicamente como un sirviente trabajando en una pocilga. Deseaba llenarse el estómago de la algarroba que comían los cerdos, pero dice la Biblia que nadie les daba nada. Su padre le había dado todo y él despreció los regalos de su padre y ahora está condicionado a la porquería con la cual alimentaba a los cerdos. Pero en el versículo 17 encontramos algo muy interesante, una declaración muy particular. Entonces, dice el joven, volvió en sí y dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Y vemos como este joven vuelve en sí, pero antes de llegar a su casa. Antes de llegar a su casa, él vuelve en sí. Tuvo que volver en sí, como dice Jesús en la parábola, para emprender el camino a casa. Ahora también me gustaría añadir un pequeño paréntesis. Y creo que él no volvió en sí por sí mismo. Este es el trabajo del Espíritu Santo, es el ministerio del Espíritu Santo. Él es quien nos despierta, Él es quien nos vivifica y nos saca de ese sueño mortal en el cual estamos cautivos. Al volver en sí, este joven dice: esperen un minuto, algo no está bien. Cuando yo estaba en casa de mi padre tenía sirvientes y ahora los sirvientes de mi padre tienen mucho más de lo que yo tengo. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esto casi suena como un relato biográfico del rey David, porque es una descripción tan emotiva, tan vívida, tan gráfica de lo que es el arrepentimiento genuino. Porque en primer lugar reconoce su pecado y reconoce contra quién ha pecado. Y eso se explaya muy minuciosamente en el Salmo 51. He pecado, dice, contra el cielo y he pecado contra mi Padre y voy a volver a casa para exigir no simplemente un lugar como hijo, ni ser miembro pleno de una familia, sino que voy a volver, voy a confesar mi pecado y voy a reconocer que soy indigno de estar en esa casa, sino que voy a suplicar estar cerca, pero como sirviente. Queridos amigos, hermanos, esto encierra una gran verdad. Nadie entra al reino de Dios hasta que entiende esto. De esto se trata el verdadero arrepentimiento, no cuando simplemente sentimos pena por haber sido atrapados o por haber sufrido las constantemente las negativas de nuestra culpa, sino que el verdadero arrepentimiento viene cuando reconocemos que no somos dignos de ser incluidos en la casa de nuestro Padre. El joven dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En lo personal, creo que si hubiera sido el padre del hijo pródigo y viera a mi hijo que viene por la calle, tal vez hubiera sido tentado en quedarme de brazos cruzados, esperándolo, frunciendo el ceño, buscando el momento para retarlo. Pero lamentablemente somos así, pero Dios no es así. Y este padre tampoco era así. Apenas llegó a ver a su hijo, lo reconoció.
Es muy probable que por la manera peculiar de caminar que tendría, porque ciertamente no hubiera sido por su ropa o por su apariencia física. Este joven había estado viviendo, comiendo con los cerdos. De seguro estaba irreconocible, bajo en peso, un esqueleto, pero aún a la distancia el padre lo reconoció. Y tan pronto como el padre lo vio, se dio cuenta de que estuvo en problemas su hijo. Según la historia nos cuenta, el padre tuvo compasión. El padre no fue tímido cuando se dirigió a su hijo. Él corrió por el camino, sus piernas volaban por el camino y se lanzó sobre su hijo. Lo tomó, lo abrazó y lo besaba en su cuello. Luego lo lleva a la casa y le dio la orden a los sirvientes: maten el becerro engordado. Le puso un anillo, le puso vestimenta, le dio todos los honores que podían ser conferidos a un hijo honorable. Él se los dio a su hijo, al hijo que no lo merecía. El hermano mayor ve y dice: hey, papá, espera un minuto, yo nunca desperdicié tu herencia. Nunca entré en una vida que deshonrara tu nombre. Yo no fui y te avergoncé, ni te contradije, y ni he pecado contra el cielo. Y tú nunca me hiciste una celebración para mí y mis amigos. Este mensaje que contienen estas palabras, un mensaje implícito, habla sobre que la gracia del Padre no se limita solo para aquellos que toman buenas decisiones en la vida. Se extienden a todas las personas que están dispuestas a descansar en Él. El hermano mayor, al igual que los fariseos en los cuales Jesús estaba contando esta historia, el Padre dice: este es tu hermano, este es mi hijo. Estaba perdido y ahora ha sido hallado. Todo esto es para decirle a los fariseos: si me asocian con los pecadores, y Jesús dice: sí, asócienme con los pecadores. Es para cumplir la voluntad de mi Padre. Y si realmente amas al Padre, esa será también tu misión. Permítame tomar a Jesús como el hijo pródigo. Sé que va más allá de la interpretación bíblica tradicional, pero sin embargo esconde una hermosa revelación. Y me gustaría leerles unas pocas líneas. Él no nació de raza humana, ni de deseo humano, ni de voluntad humana, sino del mismo Dios. Un día lo reunió todo y se marchó con su herencia y su título de hijo. Se fue a un país remoto, una tierra lejana, donde se volvió como son los seres humanos y se quedó sin nada. Su propia gente no lo aceptaba y su primera cama fue en un establo. Creció entre nosotros igual que una raíz en tierra árida. Fue despreciado, fue el más insignificante de los hombres, ante quien uno se tapaba la cara. Muy pronto conoció el exilio, la hostilidad y la soledad. Después de haber gastado todo, llevando una vida de abundancia, su valía, su paz, su luz, su verdad, su vida, todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría y el misterio oculto mantenido en secretos desde tiempos inmemorables, después de haber perdido todo entre los hijos de la casa de Israel, después de haber dedicado su tiempo a los enfermos y no a los ricos, a los pecadores y no a los justos, e incluso a las prostitutas, a quienes prometió que estarían en el reino de su Padre, después de haber sido tratado como si fuera un borracho, amigo de los recaudadores de impuestos, de los pecadores, de los cuales había una samaritana, un endemoniado, un blasfemo. Tras haber entregado todo hasta su cuerpo y su sangre,
tras haber experimentado en sí el dolor, la angustia y la inquietud de su alma, tras haber tocado fondo de la desesperación con la que se vistió voluntariamente al sentirse abandonado por su padre. Lejos de la fuente que emana agua de vida, gritó desde la cruz en la cual estaba clavado: tengo sed. Estuvo tendido, descansando en el polvo y a la sombra de la muerte, y allí, en el tercer día, se levantó de las profundidades del infierno, a la cual él había descendido, cargando todos nuestros pecados, y de pie gritó: vuelvo al Padre, a nuestro Padre, a mi Dios, a nuestro Dios, y volvió a ascender al cielo. Entonces, en el silencio, mirando a su hijo y al resto de sus hijos, el padre dijo a sus sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica y vístanlo, pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, comamos y celebremos, porque mis hijos que estaban muertos han vuelto a la vida. Los que estaban perdidos han vuelto a ser hallados. Mi hijo pródigo los ha traído de vuelta. Entonces todos empezaron a festejarlos, vestidos con sus largas túnicas, lavados por la sangre del Cordero. Este es un poema de Pierre Marin, un clérigo jesuita, que encontré y me pareció oportuno. Pero añadiendo esto, en 2 de Corintios 5:21 dice: Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, es un honor poder entrar ante tu trono de gracia por medio de tu Hijo Jesús. Entró a la profundidad del infierno, llevando y cargando las miserias más humanas y triunfando, Señor, en su resurrección, triunfando sobre la muerte, regalándonos el acceso a la vida eterna. Queremos honrar la vida de tu Hijo, queremos bendecir la vida de tu Hijo, porque por medio de Él tenemos acceso. Por ahí, en nuestra vida de deshonra a ti, nuestra vida que está alejada, de que hemos malgastado todo lo que nos has dado, la vida, el tiempo, nuestra familia, hemos entrado en vicios, hemos estado preocupados por un montón de cosas. Señor, hoy te pido que el Espíritu Santo nos haga volver en sí y podamos volver a tu casa. Somos pródigos, Señor. Somos pródigos, Señor. Queremos ser recibidos por tu abrazo, por tu amor. Te necesitamos, papá. Te necesitamos, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra de traer arrepentimiento. De traer arrepentimiento. Y traer temor de la presencia de Dios. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y también enséñanos a ser más sabios, más amorosos y no ser críticos como el hijo mayor. No extender la gracia para algunos, sino entender que la gracia llega a todos, Señor. Enséñanos también a ser como vos, Señor, a poder abrazar a aquellos que lo necesitan. Te amamos, Padre, y sabemos que esta parábola es un resumen del mensaje que tú viniste a dar en vida. Es un resumen del Evangelio. Gracias, Señor, porque nos recibes con gozo y porque cuando hay arrepentimiento el cielo se echa a fiesta porque un pecador, porque un arrepentido encontró el camino para volver a casa. Padre, te amamos y que este camino no sea de algunos pocos, Señor, sino que llegue a todos a los cuales esta palabra llegue, Señor.
Nos arrepentimos y volvemos a vos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras malas haberes, de nuestras malas actos, Señor, nos arrepentimos. Te amamos, Padre. Haz esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. No te importa dejar las 99 para ir a buscarme. En tus brazos, papá, encuentro mi lugar, quiero quedarme. Tú eres mi hogar, Cristo Jesús, tú eres mi refugio por siempre. Tú eres mi hogar, Cristo Jesús, tú eres mi refugio por siempre. No te importa dejar las 99 para ir a buscarme. En tus brazos, papá, encuentro mi lugar, quiero quedarme. Tú eres mi hogar, Cristo Jesús, tú eres mi refugio por siempre. Tú eres mi hogar, Cristo Jesús, tú eres mi refugio por siempre. Vuelvo a tus brazos, vuelvo al primer amor, al que nunca falla. Vuelvo a tus brazos, vuelvo al primer amor, al que nunca fallará. Tú eres mi hogar, Cristo Jesús, tú eres mi refugio por siempre. Tú eres mi hogar, Cristo Jesús, tú eres mi refugio por siempre. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de conectarnos a través de este medio en este tiempo. Oramos para que esta transmisión sea de edificación para tu vida y la de tu familia, y para que el nombre de Dios sea glorificado. Las reuniones y actividades están suspendidas temporalmente, pero podés seguir ofrendando para el sostenimiento de la obra por medios digitales. Conocé las diferentes formas de hacerlo a través de nuestra página web www.iglesiaalfarolanusoeste.org. Confiamos en Jesucristo como nuestro refugio y nuestro proveedor. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un corazón, una voz,
la salvación.